¿Listo? Bueno, vamos a iniciar nuestro cuarto encuentro. Para esto vamos a usar un Power como soporte para poder presentar este cuarto y último encuentro. La idea justamente es poder finalizar esta instancia de capacitación de la enseñanza de la geografía, un desafío para comprender la realidad social. Estamos con la profesora Liz Iglesias, también colega, profesora de geografía. eh, Iniciar esta reunión implica revisar algunos conceptos trabajados en los encuentros anteriores. Eh, para nosotros es importante tener en claro que hay conceptos que son válidos y no los debemos dejar de atender en nuestras propuestas áulicas. Entonces, esto es valioso para poder, de alguna manera, revisándolos, poder afianzar nuestra atención al trabajo áulico sobre la enseñanza del espacio geográfico. Liz, si quieres, puedes comenzar. Bueno, buenas tardes. La idea nuestra era tratar de hacer una revisión, como decía la profe Claudia, de lo trabajado en este tiempo y habíamos explicado, habíamos hablado del nuevo paradigma, de la nueva mirada de lo que es la geografía en la actualidad. Desde hace unas décadas estamos hablando de una geografía explicativa, de una geografía crítica, más allá de la mirada anterior que nosotros teníamos con respecto a una geografía descriptiva. Entonces, cuando hablamos del espacio geográfico, estamos hablando del soporte donde la población va a actuar, va a interactuar con su espacio. Es todo complejo, es dinámico y nos da un panorama de una realidad social. Cuando nosotros trabajamos en geografía con nuestros alumnos en la escuela, tenemos que trabajar mirando esas situaciones, ese dinamismo de la ciencia. En las situaciones de enseñanza y aprendizaje, tenemos que tratar de establecer las capacidades que nosotros habíamos planteado en los alumnos, como la comprensión y la explicación de los problemas socioterritoriales y cómo se van relacionando con la vida cotidiana. Muchas veces uno puede tener de pronto una clase armada, pero tenemos que sí manejarnos con los saberes prioritarios, con los saberes con los que vienen los alumnos y tener en cuenta también cómo el grupo humano con el que nos estamos moviendo, con qué tipo de vocabulario cuentan, con qué tipo de saberes traen de años anteriores y a ayudarlos a través de todos los soportes posibles para poder empezar a explicar y a ser criteriosos de acuerdo a la situación que uno va planteando. Pasemos la diapositiva, Né. Bien. ¿Se ven las diapositivas ahí? Sí, sí, ahí estamos. Bien. Eh, Aquí por eso hablamos un poco de la enseñanza de la geografía social y tener en cuenta todas las herramientas con las que cuentan los estudiantes. Muchas veces nosotros los vamos introduciendo en diferentes complejidades, pero eso tiene que ser paulatino. No podemos trabajar con el grupo de alumnos sin haberlos orientado. Si estamos por utilizar determinadas herramientas, tenemos que hacer revisión, si es algo que ya lo han manejado. Y si es algo nuevo, por supuesto, ir de acuerdo al ritmo también que establece la temática y el grupo humano. ¿Sí?
Entonces, por eso hablamos de procesos y problemáticas del mundo actual. Para entrar en esta última etapa, ya que vemos la geografía 3, hablamos del mundo. Y por supuesto, dentro del mundo, siempre mencionar la idea de Argentina. Y por supuesto, cada vez que se pueda, Santiago del Estero, que sea un abordaje completo e integral. Nosotros no podemos trabajar con algo lejano sin que el alumno o tratar de relacionar con lo que el alumno vive cotidianamente en su país, en su región o en su provincia. Seguimos, Nel. Bueno, aquí esto tiene que ver con el proceso que nosotros hemos venido explicando y tratando de plantear desde el inicio del curso, porque esto de seleccionar y organizar los contenidos según la propuesta educativa es justamente contextualizar los contenidos según las demandas de nuestros alumnos y según las realidades emergentes que puedan surgir en los proyectos que podamos generar al hablar de interdisciplina, por ejemplo, dentro de las ciencias sociales con historia, por ejemplo. O trabajar también la interdisciplina con otras áreas, ¿no es cierto? Con otras ciencias en función de lograr un aprendizaje más significativo. Pero aquí cuando también decíamos de las herramientas intelectuales, tenemos que pensar que no solo tenemos un bagaje, una trama de conceptos desde el trabajo del espacio geográfico en diferentes escalas, en diferentes dimensiones, sino que también aquí aparece el desarrollo y la adquisición de capacidades. Nosotros queremos lograr que el alumno comprenda un espacio geográfico tan complejo, tan diverso, contextualizado en una realidad social también diversa y también compleja. Entonces aquí es importante generar no solo lo conceptual, sino también todo el hacer que debe tener el grupo de alumnos. En ese hacer hay que ir aprendiendo y por lo tanto aquí nuestra función es fundamental el lograr orientar a nuestros alumnos en ese aprendizaje de capacidades, en ese desarrollo y adquisición de capacidades que lleva un tiempo importante dentro del aula, ¿no? Entonces, aquí hay capacidades básicas, aprendizajes de capacidades prioritarios, y nosotros hemos hecho un listadito de esas capacidades que son la comprensión y producción de textos orales y escritos, el abordaje y resolución de situaciones problemáticas, la comprensión y explicación de la realidad social, empleando conceptos, teorías y modelos, el trabajo en colaboración para aprender a relacionarse e interactuar. No debemos olvidar el trabajo en equipo, el trabajo en grupo, el trabajo colaborativo, el trabajo donde generamos, orientados por cada uno de nosotros, de los docentes en el aula, generamos un trabajo con otras capacidades, no solo el trabajo individual, sino el trabajo también en equipo, en grupo, y también para estas herramientas, dando estas herramientas intelectuales, podemos formar un pensamiento crítico y creativo, donde el alumno se sienta partícipe, donde ese joven ciudadano pueda en su vida cotidiana tomar decisiones, ser crítico frente a acciones de los otros, una crítica donde pueda construir una idea y pueda decir, tomar una postura para mejorar una realidad, por ejemplo, para mejorar su realidad en su barrio, en su escuela, en su espacio, en su ciudad. Entonces, estas capacidades son necesarias generarlas. Y no es solo importante
otra vez volvemos a esto de la selección y organización de contenidos, qué voy a enseñar, sino también cómo voy a generar ese aprendizaje a través de las estrategias que selecciono. Y aquí aparece la selección y organización de contenidos, porque nosotros trabajamos en una geografía 1, que es la que nosotros hemos planteado en el primer encuentro, cuando hablamos de la geografía de América y de Santiago del Estero, una geografía 2, cuando hemos hablado de la geografía argentina, que también en ese contexto estaría Santiago del Estero, y no explícito dentro de los contenidos, pero sí implícito en los contenidos. No podemos dejar de ver lo cotidiano, nuestra provincia, lo más significativo. Por eso estaban las propuestas de la selección de contenidos pensando en esto. Y esta geografía 3, que habla justamente del espacio geográfico argentino en el contexto mundial y el mundo. Nosotros pensábamos justamente dentro de las propuestas anteriores, que es un eje temático el que tiene que integrar los contenidos. No podemos trabajar en las dimensiones por separado, no deberíamos trabajar en las dimensiones por separado, y pensar en estas escalas de trabajo implica también pensar en lo multidimensional que está planteado en nuestro espacio geográfico argentino, en este caso, y el mundo. Entonces, las dimensiones, si bien hay 4 dimensiones trabajadas, pero debemos integrarlas porque no están disociadas. Entonces, aquí nosotros pensábamos que una propuesta interesante es justamente integrar una dimensión ambiental y una dimensión económica. Para esto nos parece muy importante elegir las estrategias más adecuadas. Juntas pensábamos con la profesora Liz, decíamos, bueno, ¿cuáles son las formas? Bueno, primero tenemos que pensar justamente que que las dimensiones están relacionadas, están integradas, y que una forma de poder tener un aprendizaje significativo es justamente verlas de esa manera, trabajarlas en el aula de esa manera y no disociadas. Para esto nosotros hemos elegido como recurso el video. Y aquí aparece el video como un recurso muy importante porque no es únicamente la imagen, sino es lo que observamos desde la imagen y lo que escuchamos en la imagen en función de la dinámica que ofrece el trabajo con el video. Hemos elegido un video que a nosotros nos ha parecido interesante porque tiene que ver justamente con nuestra realidad. Si bien el video plantea una realidad global, pero una realidad global que de alguna manera influye sobre nosotros en mayor o menor grado. Para la observación de este video hay que tomarse su tiempo. Es un video aproximadamente 15 minutos y tenemos que tener algunas cuestiones muy claras cuando nosotros a nuestros alumnos le presentamos un video para su observación, para su registro. La propuesta dice: observe el siguiente video, clase magistral de Celeste Saulo, un orgullo argentino. El video es de un programa La Liga de la Ciencia. ¿Y qué pedimos nosotros aquí en el video? Justamente estamos pidiendo la observación, porque decimos observe, y después decimos un registro de palabras claves para la organización de un esquema conceptual. O sea que el video nos tiene que servir a nosotros para orientar a nuestros alumnos en la observación, para generar un registro
suficiente, necesario de conceptos, porque aquí escribimos palabras claves, pero estamos hablando de conceptos significativos. Cuando nosotros hablamos de tramas de conceptos, ¿de qué estamos hablando? De palabras cargadas de significado, de palabras que nosotros tenemos dentro de un vocabulario específico, desde la geografía, desde el espacio geográfico, desde la geografía escolar, en esa transposición didáctica que logramos desde como ciencia geográfica, llegar a nuestros alumnos a la adquisición de esos conceptos. Y esos conceptos implican también el hacer para poder aprenderlos, apropiarse de esos conceptos. Y aquí no hay dudas que debemos orientar en la observación del video y en el registro en función de la organización de la información. Entonces aquí el video dura aproximadamente 15 minutos, lo tenemos ubicado en el aula virtual. La idea es que puedan tomarse el tiempo, en este caso los docentes, pero es para trabajarlo en el aula, es decir, está pensado para trabajar con los alumnos. Por lo tanto, hay que tener claridad en las consignas de trabajo que les vamos a dar a nuestros alumnos. No sé si quieres agregar algo más, Liz, con respecto a eso. Sí, el tema de justamente cuando uno trabaja con imágenes o con un video, no es solamente pasarlo. El tema es todo lo que puede obtener de esa herramienta tan valiosa, ¿no? Ahora tenemos la tecnología al alcance de la mano, entonces debemos aprovechar porque muchas veces en estos videos tan modernos, tan actuales, incluso recibimos información que es imposible de encontrarla en la bibliografía cotidiana que uno pueda utilizar. Lo importante de esto también es después, como decía la profe, toda la serie de actividades que podemos pensar y por supuesto manejar el tema de la observación. Por ahí el chico, a menos que sea una cosa muy llamativa, va a haber detalles que no van a percibir, pero ahí está el docente para ayudarlo. Y en este caso, que nosotros pedimos un esquema conceptual, se supone que estamos hablando con alumnos de un cuarto año. La idea es que se haya trabajado la herramienta esquema conceptual o mapa conceptual desde antes, con años anteriores. Pero si eso no ha ocurrido, debemos trabajar nosotros enseñando de cero cómo se elabora un esquema conceptual y recién dejarlos que ellos hagan su producción solos. No olvidemos eso, a veces damos por sentado cosas porque estamos trabajando con cuarto o quinto año, pero no tenemos que ver porque incluso a veces encontramos grupos heterogéneos o chicos que quizás vienen con pases de otras escuelas, entonces no todos han recibido la misma información. Seguimos, Nel. Profe, Sí, ha desaparecido lo que estábamos compartiendo en la pantalla, había quedado congelada la imagen. bien, ahí aparece otra vez.
Bien, ¿Ahí? continuamos. Ahí estamos, ¿sí? Ahí, bien. Bueno, aquí decíamos justamente en esta actividad lo que implica la observación del video, decíamos. La observación del video implica tiempo. Para poder hacer el registro de lo que se observa, el video nos permite tomarnos el tiempo necesario, porque cada alumno va a tener un tiempo necesario en la observación, y podrá pausar, adelantar o retroceder el video según considere necesario, en función de poder hacer el registro de los conceptos de las palabras claves que les permitan armar, porque viene un procedimiento posterior que es la organización de un esquema conceptual. Y ese esquema conceptual necesita justamente poder tener claro cuáles son esos conceptos. Hace un momento decía Liz que el esquema conceptual implica procedimientos que hay que ir aprendiéndolos y es resultado de una comprensión que uno va haciendo en función del registro y de la observación, perdón, de la observación y el registro de esas palabras claves, de esos conceptos, de esos conceptos que están en la información que nosotros tenemos, que nos suministra el recurso video. Y para esto hemos pensado, nosotros hemos elaborado este esquema conceptual, la organización del esquema conceptual, que en este caso es un mapa conceptual, porque también hay que ir viendo, tenemos que tener claridad, si vamos a enseñar a hacer esquemas conceptuales, nosotros hemos puesto un enlace ahí para la organización de la información en mapas conceptuales. En este caso es un mapa conceptual. ¿Cuál es la diferencia con los esquemas? Que estos conceptos están relacionados a través de flechas con palabras, con nexos, con palabras de enlace, que son justamente las que nos permiten relacionar. No solo están las flechas, sino también están indicadas las palabras, los conectores, los nexos, las palabras de enlace que van surgiendo para relacionar esos conceptos. Justamente les comentamos de qué se trata el video, ustedes lo van a ver igualmente, pero la idea es poder explicarles cómo surge el esquema conceptual, el mapa conceptual, a partir de la observación y el registro de conceptos o palabras claves. Nosotros en este caso se habla de la Organización Meteorológica Mundial, que si nosotros vemos ese concepto, decimos, bueno, esta es una dimensión netamente ambiental la que estamos trabajando y estamos a escala mundial. Sí, sí, es cierto, porque la Organización Meteorológica Mundial justamente habla de una organización a nivel mundial que depende de la Organización de las Naciones Unidas, otra organización a nivel mundial, que tiene su sede en Ginebra y que está integrado por 193 países miembros. Aquí justamente ¿por qué tomamos esta Organización Meteorológica Mundial y por qué nos parece interesante? Porque justamente en el video se habla de una entrevista a Celeste Saulo, que es una meteoróloga muy reconocida a nivel mundial, y su reconocimiento justamente viene porque es elegida la presidenta de la organización. Esos 193 países, en realidad han participado 153, y 126 países aproximadamente la han seleccionado, han votado por ella para que ella sea presidenta de la Organización Meteorológica Mundial. Ella obviamente que ha trabajado en el CONICET. La entrevista justamente habla de su trayectoria. Los periodistas que la entrevistan, chicos jóvenes que trabajan en el programa, que están conduciendo el programa,
le manifiestan permanentemente el orgullo de tenerla a Celeste Saulo, que también ha sido directora de la organización, perdón, ay, se me ha ido de del Instituto Meteorológico Nacional, del IMN, ¿no? De nuestro Instituto Meteorológico. Entonces, ¿ella qué plantea? Ella plantea que la Organización Meteorológica Mundial enfrenta problemáticas mundiales, y aquí aparece el cambio climático. Entonces, ella manifiesta que como organización científica, frente a las problemáticas mundiales, esta organización tiene que atender a esa problemática. Entonces, ¿cuál es la problemática global que tenemos que enfrentar todos? Es el cambio climático. Antes se hablaba del calentamiento global únicamente, pero ahora es mucho más importante y mucho más global hablar del cambio climático, con todo lo que implica, ¿no? Y esta Organización Meteorológica Mundial que hoy dirige Celeste Saulo, justamente tiene expectativas. Ella habla de un trabajo colaborativo de todos los que integran los países de la Organización Meteorológica Mundial, y habla de un trabajo colaborativo con diferentes organismos. También habla de un posicionamiento en la agenda global. Esto también tiene que ver justamente con pensar que la Organización Meteorológica Mundial no debe atender únicamente al calentamiento o a las problemáticas meteorológicas, sino debe atender también a las consecuencias que genera. Y habla de generar políticas públicas globales. Aquí ella justamente dice que como organización científica, que es justamente la Organización Meteorológica Mundial, tiene un rol muy importante sobre la sociedad. Tiene que ver con un rol de protección, con un rol de resiliencia de la sociedad frente a las problemáticas, con toma de decisiones a diferentes escalas y en las diferentes dimensiones. Y las decisiones también tienen que atender a una mayor productividad. ¿Por qué? Porque el cambio climático ha influido sobre los diferentes países con diferentes desarrollos. Algunos han incidido más en general el cambio climático, sobre todo los países desarrollados, los países del norte, y también ha influido sobre las consecuencias que genera en la productividad. Entonces, las tomas de decisiones que tiene que tener la sociedad de un país desarrollado, de un país subdesarrollado, implica una mayor productividad, y que el cambio climático incide como problemática mundial en todas las actividades económicas. O sea, tiene consecuencias en todas las actividades económicas. Por lo tanto, las sociedades tienen que estar preparadas y tomar decisiones para contrarrestar al cambio climático. Esta organización de la información en el mapa conceptual implica para el alumno un trabajo previo, por lo cual es importante que atendiendo a primero a una temática netamente ambiental, podamos hablar también de la dimensión económica. No sé, Liz, si quieres agregar algo. Bueno, que en este caso, como planteaba aquí la científica, como un poco el nivel de los estados, el nivel de desarrollo, va a generar todo lo que se pueda hacer, las acciones preventivas, por ejemplo. Ya un poco más adelante vamos a trabajar también con cómo se transforma esto a veces en desastres naturales,
y cómo es capaz un país de establecer medidas preventivas o, en el caso de que ocurra el fenómeno, cómo lograr salir y recuperarse de estas situaciones, ¿no? Un poco, lamentablemente, hay muchos estados todavía, de los casi 200 que existen, que están muy vulnerables. Entonces, aquí la doctora Saule explicaba un poco cómo esa Organización Meteorológica Mundial, por lo menos en el área que a ellos les compete, tratar de achicar las grietas y que los países más poderosos puedan trabajar en conjunto con los que aún están incipientes en su desarrollo, ¿no? Bien, gracias. Bueno, no, justamente atendiendo a esta dimensión ambiental, nosotros decíamos, bueno, vamos a tomar una propuesta de contenidos donde se integre el espacio geográfico mundial y argentino, que es la geografía que nosotros trabajamos en este encuentro, que es la geografía 3. Entonces pensemos en un eje que plantee una situación o problema, que vincule una selección de contenidos, y nosotros decíamos, bueno, estos contenidos bien trabajados nos pueden llevar 2 meses, teniendo en cuenta también la carga horaria que tenemos en el aula, teniendo en cuenta que no solo enseñamos contenidos, sino queremos la adquisición de capacidades por parte de nuestros alumnos de 4º año en este caso. Y aquí aparece un eje planteado por nosotras en función de lograr esa selección y organización de contenidos donde se vincule lo ambiental, que nos permitía ver este video desde la problemática global, desde el cambio climático, y decíamos que el cambio climático no es solo abarca una dimensión ambiental, sino repercute sobre las actividades económicas y sociales. Entonces, el cambio climático es un problema social. Ese sería el planteo de nuestro eje temático. Ese eje temático que nosotros venimos proponiendo desde el segundo encuentro, si mal no recuerdo, es justamente pensar en un eje que puede ser un tema que nos permita integrar o una situación problemática que nos permita seleccionar y organizar esta propuesta de un bloque temático, de una unidad temática, en este caso para 2 meses de trabajo en el aula. ¿Y cuáles son algunos de los contenidos que nosotros proponemos? Proponemos el cambio climático, causas y efectos, las catástrofes naturales globales y regionales, causas y consecuencias, el impacto de las catástrofes en las actividades económicas de la población y en las economías regionales, el estudio de casos en Argentina, porque nosotros también planteábamos en el encuentro anterior el trabajo con estudio de caso, que es el que nos permite ver el análisis de una situación particular con nombre y apellido, decíamos nosotros, en función de protagonistas que sean los que participan, y de alguna manera donde nuestros alumnos sientan que hay actores sociales que forman parte de esa realidad social de la cual podemos analizar y tomar el caso en particular. En este caso sería estudios de caso en Argentina, la acción del Estado, aquí aparece la capacidad y políticas para afrontar los eventos naturales, prevención, acción, las catástrofes naturales y problemas ambientales, los conceptos y diferencias con respecto a esto. Entonces aquí vemos, la idea era justamente proponer un eje temático donde podamos ver la dimensión ambiental y la dimensión socioeconómica que tiene un evento, los eventos naturales y en este caso globales, como son los cambios climáticos y todo lo que genera esta problemática ambiental.
Aquí, Sí, no, sí, ajá, antes en la propuesta de contenidos, nosotros habíamos pensado un ejemplo, pero estaría bueno como para que también después los docentes piensen en otros temas para tratar de vincular los diferentes ámbitos. Y a veces genera también o bien un trabajo disciplinario complejo, o bien un trabajo puede generar un trabajo interdisciplinario para trabajarlo desde otras áreas también. Por eso hablábamos de plantearlo, por ejemplo, 2 meses o un mes, o lo que consideren los docentes en función de la cantidad de saberes seleccionados. bien. Y aquí surge también el planteo de otro video como recurso. Aparece de nuevo esta capacidad de observación y la capacidad de registro de la información, eh, que por ahí parece que es reiterativo esto, pero justamente es lo más importante de alguna manera para sentar bases para después llegar a la comprensión. Si no hay esto previo en las capacidades de nuestros alumnos, alumnos observadores, que puedan registrar la información, que puedan volver a reorganizar una información que en este caso les da un video o les da un artículo periodístico, eh, imposible que puedan comprender una realidad, comprender una problemática y hacerse de alguna manera, tener una mirada crítica como ciudadanos dentro de ese contexto, ¿no? Aquí, en este video, lo que nosotros, también está el enlace en el aula virtual, lo que nosotros queremos ver justamente cómo esta dimensión ambiental en función del cambio climático genera efectos en la realidad social de cada comunidad. Entonces, otra vez empezamos a recurrir al video, que para nosotros es un recurso muy valioso para poder generar justamente estas capacidades de observación y registro. Y después que hablábamos de la observación del video, nosotros en la actividad planteamos justamente cuáles son esos conceptos o palabras claves que aparecen en el video. En este caso, el video es de un especialista que habla muy didácticamente, lo explica cómo es, qué implica el cambio climático y cómo ese cambio climático genera, ¿no es cierto?, desastres, catástrofes naturales en los distintos espacios geográficos que podemos ir analizando en función de situaciones particulares o a escala nacional o a escala global. Aquí está planteando, en el video plantea, nosotros hemos resumido eso en algunas palabras claves, por qué se genera el cambio climático. Aparece las emisiones de gases, pero principalmente el gas que más se emite es el dióxido de carbono. Justamente quien genera ese cambio climático son las actividades que realiza la población, como la combustión, la industrialización. Eh, los países más industrializados son los que más dióxido de carbono eliminan a la atmósfera. De alguna manera son los países más responsables dentro del cambio climático. Y el cambio climático repercute sobre dos conceptos que nos parecen importantes marcar,
que en el video los llaman fenómenos meteorológicos extremos, y nosotros en la geografía lo traducimos como desastres o catástrofes naturales. Aquí aparece este término desastres o catástrofes naturales, que todos los geógrafos sabemos que tiene que ver con todas las consecuencias que generan en los fenómenos como procesos naturales climáticos en la población, en la sociedad. Estamos hablando de consecuencias no solo de pérdidas humanas, sino también de infraestructura, ¿no es cierto? Y de alguna manera de pérdidas económicas sobre el espacio geográfico donde se generan estos fenómenos meteorológicos extremos. Y aquí aparecen las olas de frío y calor intensas y duraderas, las inundaciones, las sequías, las tormentas y los tornados. Entonces, aquí es importante empezar a revisar. A nosotros los procesos naturales nos interesan en cuanto a cómo repercuten en la sociedad. A nosotros, estoy hablando desde la geografía, desde una geografía social, desde la geografía como parte de las ciencias sociales, nos interesa ver estos fenómenos, cómo alteran, cómo repercuten, cómo tienen influencia sobre la sociedad y por lo tanto sobre la economía de un país, por ejemplo. Y ahí marcar bien también la diferencia entre problemas ambientales y desastres o catástrofes naturales, ¿no? Incluso muchas veces este tema les gusta a los chicos, les interesa mucho y se siente parte, porque todos de una u otra manera, incluso en cualquiera de las regiones de nuestro país, por ejemplo, hemos vivido situaciones extremas. Entonces es como que al vivirlo uno se siente parte. Y es interesante ver los aportes de los alumnos y bueno, marcando bien ya a esta altura, ya casi finalizando un secundario, tienen que manejar bien los conceptos, las diferencias, el establecimiento de relaciones, etc. Bien. Bueno, vamos a hacer un corte en este momento, así continuamos después en función de, bueno, de poder relacionar esto que decíamos nosotros, la dimensión ambiental y la dimensión económica del espacio geográfico argentino y mundial. Bueno, profe. Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar con compartir la pantalla para poder trabajar con nuestro soporte. Andrea, por favor, habilítame la función. Vos la tienes que ahorita, profe, desde tu compu. Compartir pantalla, vos tienes el material. Sí, pero me dice el anfitrión inhabilitó la A función. ver. Ah, vos has salido, perdón. Ahora sí. No, no he salido, no sé qué ha pasado, pero bueno, no importa. Ya está. Bueno, decíamos hace un momento que la idea es poder trabajar. Veníamos trabajando con los videos y el trabajo con cómo el cambio climático, que es una problemática ambiental global, también nos lleva a trabajar con los desastres y las catástrofes naturales. Eso es lo que
habíamos planteado en nuestra selección de contenidos, tomando el eje justamente que el cambio climático es una problemática socioeconómica. Atendiendo a esto, aquí sugerimos el trabajo también, además de el video, el trabajo con las imágenes. Y aquí reiteramos y remarcamos esto de las capacidades básicas y necesarias que tienen que ver con la observación, con el registro, con el análisis, con las relaciones y con la organización de la información. Perdón. La observación justamente lleva a prestar atención, a poder identificar los distintos momentos dentro del video, poder estar atento a eso, poder hacer el registro, poder tomar nota, poder usar el video, en este caso que hemos venido trabajando, para un análisis, y aquí complementar el trabajo con las relaciones entre conceptos y la organización de la información. No solo, en este caso, el video sería un recurso utilizado, sino también las imágenes. Y nosotros para trabajar con imágenes hemos hecho una selección de imágenes, ¿no es cierto?, que nos permita tener de alguna manera la posibilidad de la observación y el análisis. Aquí tenemos el trabajo con la observación y el análisis de diferentes eventos naturales que para nosotros son catástrofes. Nosotros hemos hecho una selección de algunas imágenes, obviamente las que nos parecían más gráficas. Las imágenes generalmente están contextualizadas dentro de artículos periodísticos que nos permiten ver cómo los eventos naturales repercuten, se generan primero en un determinado espacio geográfico y cómo eso puede incidir sobre la sociedad próxima, sobre las actividades económicas que realiza la sociedad en ese espacio donde se han producido, donde se localiza. Aquí vemos otra imagen que tiene que ver con las olas de calor y cómo en el mapa también podemos hacer una lectura y observación. Los mapas no solo son para localizar, sino tenemos mapas temáticos, como en este caso, donde el Sistema Meteorológico Nacional nos suministra información sobre la interpretación de un mapa y cómo ese mapa nos va mostrando diferentes áreas y cómo las olas de calor o las olas de frío pueden incidir sobre el territorio en los diferentes espacios geográficos. Después nosotros aquí tenemos otro evento, justamente otra catástrofe natural producida por el calentamiento global, que tiene que ver con los incendios, que algunos son intencionales, pero algunos son, de alguna manera, si son intencionales, son más influenciados por la temperatura, las olas de calor que hay en ese espacio geográfico donde se producen. A veces se generan pequeños focos de incendio que después se convierten en incendios de gran magnitud y que afectan a la sociedad que vive en esos sectores, ¿no? Y bueno, aquí la sequía como otro evento para observar cómo el suelo queda
totalmente vulnerable y las actividades económicas, en este caso agrícolas, ganaderas, que se generan en ese recurso suelo, repercuten en el desarrollo, en la productividad, ¿no? de ese suelo. Aquí tenemos las inundaciones. Nosotros tenemos ejemplos en este momento de cada evento, tenemos ejemplos para dar en nuestro territorio argentino, en nuestro espacio geográfico. Ya vamos a ir nombrando algunos de los ejemplos, pero esta, por ejemplo, nos remite a La Plata, una de las inundaciones más recientes que nosotros recordamos aquí en el espacio geográfico nacional, ¿no? Y después los tornados, las catástrofes, una de las catástrofes las tormentas, los tornados que se producen, algunos son muy localizados en determinados espacios y algunos son generados por el cambio climático que se produce en una determinada que repercute sobre una determinada región. Nosotros pasando así las imágenes como que nos parece un análisis somero y en realidad lo que nosotros pretendemos es que para lograr no solo la observación sino el análisis, estas imágenes deben ser trabajadas, orientadas con consignas claras. Si nosotros vemos la imagen y simplemente pasa a ser la observación sin un análisis, entonces la imagen no tiene el valor de un recurso en el aula que nos permita a nosotros poder identificar el fenómeno, en este caso el evento, poder ver por qué se puede trabajar con una catástrofe natural, llevarlo al alumno a preguntarse, a cuestionarse, a plantearse de dónde se origina, qué características tiene esta imagen, ¿no? Aquí nosotros vemos un desastre natural. Bueno, ¿qué tipo de desastre es? ¿Dónde se puede localizar en nuestro país? Si reconocen algún evento que se ha producido, si pueden indagar en Internet, por ejemplo, como fuente de información, si ese evento se ha dado en alguna de las regiones recientemente, en algunos de los espacios de nuestro país, en dónde, qué características tiene que tener ese espacio geográfico para que se produzca un evento como este. No sé, Liz, si quieres agregar algo sobre esta imagen. Bueno, esta representa una avalancha que ha habido en Chosmalal, en la provincia de Neuquén, ahora en el mes de agosto. Y bueno, y todo lo que implica para las localidades vecinas, muchas han quedado aisladas hasta el momento de lograr abrir nuevamente la ruta. Lo interesante, como decía la profe Claudia, es identificarlos, poner nombre, analizar en qué situación se puede dar en este caso, por ejemplo, una avalancha, si ha sido avalancha de qué, de roca, de nieve, de lodo, o sea, todas estas cuestiones que genera trabajarla la imagen, ¿no? Y por qué no también, luego de identificar a qué lugar pertenece, poder señalar en el mapa. También valorar la cartografía, ¿no? Como una herramienta muy valiosa para los geógrafos, pero fundamentalmente para trabajar la ubicación, la localización y la localización mental. Es más fácil que reteniendo a qué provincia pertenece, no lo olviden luego. Así que bueno, sí comparto que las imágenes son muy ricas para analizar y poder sacar conclusiones y las consecuencias que esto genera, ¿no? Nosotros en los últimos Sí. meses hemos tenido en Argentina desde julio diferentes eventos de esta naturaleza, como la ola de calor imprevista en meses de invierno, la sequía, los incendios cerca de Córdoba. O sea, hemos tratado de abarcar diferentes regiones de Argentina a las cuales pertenecen la mayoría de estas imágenes. Bien.
Aquí voy a tratar de compartir. A ver si puedo compartir. Un artículo. A ver si me deja. Estoy encontrando. No, justamente nosotros habíamos encontrado el trabajo sobre un artículo periodístico que de alguna manera, a ver si puedo, es muy representativo en función de poder. A ver, vamos a dejar de compartir aquí. Lo estoy encontrando. A ver esto. A ver, vamos a dejar de compartir aquí y a ver si lo encuentro. A ver. No sé si se ve ahí el artículo. Todavía no aparece, ahora. Ahí está. Está, ahí Sí, lo ahí puedes está. ver. Sí, Bien. Justamente aquí las imágenes se pueden trabajar en forma conjunta. Por ejemplo, si yo elijo el tema de la sequía, entre todas esas imágenes una de las actividades que nosotros hemos planteado en el aula es justamente que el docente pueda generar consignas de trabajo para el análisis de las imágenes. Entonces, la sequía es una de las que nosotros mostramos y justamente una de las imágenes extraída de este artículo que bueno, tiene como fuente de información una revista Somos el Cambio, y plantea la sequía en Argentina, causas y consecuencias de un fenómeno extremo, plantea cuáles son esas causas y consecuencias y los efectos del calentamiento global en el territorio nacional. Esto también nos parece interesante, ¿no? No lo vamos a leer obviamente al artículo, pero sí aquí plantea los tipos de sequías y sus efectos en Argentina. Aquí el trabajo con los artículos periodísticos nos permitiría a nosotros generar un trabajo en grupo, en pequeños grupos en el aula, donde cada uno puede trabajar un desastre natural ubicado en una región determinada de nuestro país. Y aquí, bueno, aparece, por ejemplo, los tipos de sequía, sus efectos, la sequía meteorológica, la sequía agrícola, o sea, hace una diferenciación. Obviamente que el artículo periodístico implica una lectura comprensiva como texto informativo. Nosotros tenemos que orientar a nuestros alumnos para esa lectura. Aquí hay un mapa que acompaña los textos y tiene sus referencias y como mapa temático, al tener sus referencias, también tenemos que orientar hacia la observación de esas referencias para poder ver los diferentes, en este caso el mapa climático habla de las diferentes intensidades de lluvia y de sequía en la región, sobre todo hablando en el territorio nacional. Bueno, la relación entre sequía como desastre natural, el cambio climático como problemática global, las causas que determinan las consecuencias económicas de la sequía, y aquí vemos justamente otra dimensión que nos estamos introduciendo, que tiene que ver con la dimensión económica,
consecuencias económicas de la sequía en Argentina. Entonces, el artículo periodístico, en este caso, que toma una problemática, puede ser trabajado por un grupo de alumnos. Y otros artículos periodísticos similares a este pueden trabajarse con otros eventos, con otros desastres naturales y las causas y consecuencias económicas que generan. Entonces, ese trabajo grupal implica orientar al alumno a la selección de información, buscar fuentes de información científicas, serias, y poder de alguna manera hacer una comprensión lectora, un trabajo en el análisis, en la relación, en el trabajo con la organización de la información. Ese era un ejemplo que queríamos poner como artículo periodístico, como otro recurso trabajado a la par de las imágenes, ¿no? Las imágenes como disparadores, donde se puede hacer un análisis de las imágenes y otras fuentes de información y ahí complementar con los artículos periodísticos. Y después tenemos, volviendo al Power, a ver, compartiendo de nuevo el Power. Y justamente viendo esto de las imágenes, ¿no es cierto? Como disparador del trabajo con los fenómenos meteorológicos, decíamos que estos fenómenos meteorológicos son procesos que se generan en determinados espacios geográficos y tienen consecuencias económicas y sociales que alteran la vida de la población. Si tenemos en cuenta, y aquí aparece otro concepto de economías regionales de nuestro país, podemos observar que todas las actividades económicas están afectadas por el cambio climático. Y volvemos a posicionarnos en esto de la relación de la dimensión ambiental y la dimensión económica. Entonces, lo que en su momento en la entrevista Celeste Saulo marca, justamente la presidenta de la Organización Mundial, de la Organización Meteorológica Mundial, ella marca esto, ¿no? Cómo todas las actividades económicas están afectadas por el cambio climático y cómo las sociedades deben afrontar y deben tomar decisiones para contrarrestar los efectos del cambio climático. Liz, si quieres hacer algún aporte, no hay problema. No, ahí vamos. Después, en todo Bien. caso, hablemos de las actividades finales. Bien, aquí por ejemplo en cada región de la Argentina, en cada región de la Argentina, aparecen características particulares y diversas que marcan el dinamismo del espacio geográfico nacional. Y aquí también, para ejemplificar esta afirmación, nos parece oportuno trabajar un espacio regional. Y decíamos nosotros que, bueno, uno de los espacios regionales más significativos, el que podemos trabajar, es la región pampeana, y cómo el cambio climático, la sequía, ha afectado a esta zona al desarrollo de las actividades agropecuarias. Por esto, también aquí, que no lo vamos a poder ver en este momento, pero es importante, hemos subido al aula virtual un enlace sobre el trabajo sobre un video donde plantea la situación, cómo la sequía repercute en las actividades agropecuarias y cómo las personas pierden su producción. Y aquí es un video de TN donde muestra justamente
la entrevista que realiza la periodista en función de ir al lugar y de poder ver cómo viven frente a una problemática como es la sequía en la pérdida de su producción agropecuaria. Aquí también implica el trabajo con el video y todas las consignas que nosotros podemos generar como actividades para generar esas capacidades con nuestros alumnos. Bueno, esta es la actividad que nosotros planteamos. Observa el video, realiza una secuencia de actividades para trabajar con los alumnos, su observación, análisis y relaciones entre el proceso de la sequía y sus consecuencias en la producción. Y aquí aparece otro tema que tiene que ver no solo las consecuencias, sino cómo las políticas qué políticas puede generar el gobierno para atender a esas consecuencias. Si el gobierno toma decisiones, ¿no es cierto?, que no solo tienen que ver con decisiones en función de lo político nada más, sino que tiene que atender a la situación económica, ambiental, y por lo tanto tiene que trabajar en forma conjunta con otros organismos, como en este caso el Sistema Meteorológico Nacional, por ejemplo, para ver desde las ciencias también qué otras decisiones se pueden tomar para contrarrestar estos efectos de, en este caso, de la sequía. Bueno, ahí, sí. Y también era un poco ahí van a saltar las obras que se hacen o no se hacen para enfrentar estas problemáticas que son cíclicas. Tenemos años de sequía, años de inundaciones, y ante eso surge qué es lo que ha faltado hacer, qué es lo que se ha hecho, qué es lo que no se ha hecho o no se ha hecho bien, y además la asistencia, digamos, del Estado como respuesta a los agricultores, a la gente que trabaja en el campo. Sí, por eso aquí introducimos que nos parece valiosísimo la relación cambio climático y el desarrollo económico de los países. Cómo el cambio climático puede o actúa, mejor dicho, frente a la pobreza y la desigualdad. Aquí se propone trabajar con un artículo periodístico a través del análisis y organización de la información. Aquí nos parece sumamente valioso poder ver cómo actúan los países pobres, las sociedades pobres y en desigualdad frente al cambio climático. Cómo repercute el cambio climático en un país desarrollado y cómo repercute el cambio climático en un país de bajo nivel de desarrollo, subdesarrollo. Entonces, aquí en este artículo justamente se ve eso. La influencia que tiene, las consecuencias que tiene el cambio climático en la pobreza y la desigualdad, y cómo las políticas públicas deben actuar frente a esto. Entonces aquí aparece otro artículo periodístico muy interesante para poder relacionar el cambio climático y el grado de desarrollo de los países. Bueno, y con esto ya... Y aquí... Ajá. Vamos a presentar, digamos, la actividad final, la actividad de evaluación final, bueno, donde les proponemos elegir una región argentina, que puedan seleccionar una problemática de fenómenos naturales extremos y plantear una secuencia de actividades. Pensar en esas actividades que se puedan desarrollar en aproximadamente 2 meses. Ustedes verán, digamos, de acuerdo a las características de los temas y del grupo clase, con la cartografía adecuada, con figuras metodológicas y donde se vea, por supuesto, la producción de los alumnos. Claro, sí, en esta actividad de evaluación final, de alguna manera nuestro propósito es que ustedes puedan aplicar lo que uno trata de generar en estos encuentros, ¿no?
o ha tratado de generar en estos encuentros es la posibilidad de no solo pensar en los contenidos que uno puede seleccionar teniendo en cuenta los ejes temáticos o situaciones problemáticas, tratar de relacionar las dimensiones, pero también tratar de pensar en las capacidades que nosotros queremos que nuestros alumnos adquieran. Por lo tanto, las actividades tienen que ser consignas que puedan lograr estos objetivos, ¿no es cierto? Proponernos estos objetivos para el desarrollo de nuestras clases. Entonces es muy importante no solo qué voy a enseñar, sino también cómo lo voy a hacer. Y bueno, ya con esto vamos cerrando, ¿verdad? Sí, todo, Agradecerles a todos, digamos, por la participación, pedirles que envíen sus actividades, sus participaciones o comentarios en los foros, tratar de completar y cualquier cosa, por supuesto, estamos a su disposición. Nos escriben por la mensajería interna o por correo electrónico, cualquier duda que se presentara. Y ojalá bueno, hemos sido un poco útiles, hayamos ayudado, digamos, logrado un poco nuestro propósito, que era aclarar un poco el panorama de estas nuevas propuestas de diseño y de las nuevas miradas de la geografía, ¿no? bien, Claudia. bueno, no, eso, agradecer y bueno, tratar de haber contribuido, digamos, a mejorar nuestra enseñanza de la geografía, una ciencia que siempre hemos amado, por eso lo hemos elegido. Eh, entonces, procurar de que sea útil, como decías, y bueno, estamos esperando consultas a través del aula, mensajería, para que, bueno, que desarrollen y puedan generar propuestas de trabajo. Gracias a todos. Gracias, profe. Gracias, Liz. Buenas tardes, gracias Andrea Buenas también. tardes. Gracias a ustedes, profe. Buenas tardes. Buenas Chao, tardes. Andrea. Gracias por todo.